El Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente los saluda la hermana Gabriela Martínez. Doy gracias a Dios por brindarme otra vez la oportunidad de seguir compartiendo de su palabra. Seguimos con la serie La naturaleza de Dios. Y como hemos estado hablando que nuestro Dios, el creador de todo el universo, es el Todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, es soberano, es eterno y es espíritu. Así como es amor, santo, misericordioso, justo, paciente. También hemos visto que Dios, el único Dios, también es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este Dios trino ha trabajado para darle salvación a la humanidad. Y que cuando Él determina el tiempo del fin, el hombre pueda pasar la eternidad junto a Él, adorándole y sirviéndole día y noche, diciéndole: Santo, Santo, Santo. El día de hoy estaremos hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Quiero que me acompañen a leer en el libro San Juan 14, versos 16 y 17, donde nos dice: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesús prometió que cuando Él regresara con el Padre, después de que terminara con su obra redentora, cuando hubiere pagado el precio por la remisión para liberarnos de pecado, no nos iba a dejar solos, como huérfanos, sino enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, el cual viene a morar con el creyente después de que él tiene un encuentro con el Señor Jesús y lo ha aceptado como Salvador y Señor. Y eso con el fin de que sea nuestro ayudador, nuestra guía, para que nosotros continuemos en el camino sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Al Espíritu Santo también se le atribuyen los nombres de Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Espíritu Santo de la promesa, Espíritu eterno, Espíritu de gracia, así como Espíritu de Dios. Vamos a definir un poco sobre cada uno de estos nombres. Primero, Espíritu de verdad. Como leímos ahí en el pasaje anterior de Juan 14, 16 y 17, Jesús lo llama Espíritu de verdad, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque Él nos revela aún lo profundo de Dios, porque Él conoce las cosas de Dios y quiere que sepamos lo que Dios nos ha concedido, como la redención a través de su Hijo Jesús, así como las cosas que habrán de venir. Como lo dice en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a entender las cosas espirituales,
todo aquello que la sabiduría humana no puede entender. Por ejemplo, el hombre siempre quiere comprobar las cosas para poder creer en ellas, como lo hizo Tomás, que no creyó que nuestro Señor Jesús se levantó de entre los muertos hasta que comprobó que tenía las señales de los clavos en sus manos y la herida en su costado cuando fue traspasado. Así como quiere entender y saber con exactitud cómo se llevó a cabo la creación del mundo. Pero cuando el hombre convertido recibe su espíritu de verdad, él le hace entender que hay misterios que el hombre jamás podrá comprender ni entender, pero nos ayuda a poder tener una relación con Dios que no necesitaremos comprobaciones científicas, porque nosotros vamos a sentir cómo Cristo vive y vive en nosotros. También nos enseñará que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad, y nuestra guía para nuestra nueva vida. Espíritu de santidad. Veamos lo que nos dice en Romanos 1, del 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Nuestro Dios es santo. Jesús, el Verbo encarnado, es santo, porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. También es santo. El Espíritu de santidad nos enseña este atributo de Dios, la santidad. Una santidad que jamás ningún ser la podrá igualar. Es incomparable, porque esa santidad de Dios anuncia su majestuosidad. Pero Dios siempre ha deseado que también esa cualidad debe existir en sus hijos para que podamos entablar una relación con Él, aunque jamás podremos llegar a su nivel de santidad, porque Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la obra del Espíritu de santidad es apartarnos para Dios. Él obra en nosotros para que nos apartemos de todo pecado y de todo lo que sea opuesto a la voluntad de nuestro Dios. Su propósito es que imitemos el carácter de Cristo en pensamiento, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar, para que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ya no vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu. Espíritu de vida. Veamos en Romanos 8:2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando venimos a Cristo, somos perdonados y limpiados, y liberados de condenación, porque Cristo nos ha sacado de las tinieblas de esclavitud y ahora andamos en su luz admirable. Hemos pasado de muerte a vida, y su Espíritu viene a morar en nuestra vida. Como lo dice en Romanos 8:11, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
El Espíritu del Padre, que también es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu Santo, porque los tres son uno, viene a darle vida a nuestra alma muerta, nos vivifica, porque antes la ley condenaba a aquel que la transgredía. Porque Dios dijo: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero como nadie era capaz de cumplir la ley sin fallar en ningún mandato, y sabemos que la paga de cualquier pecado era la muerte, por ello toda la humanidad estaba condenada a la muerte. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que Él pagó el precio para que nosotros fuésemos perdonados y ya no fuésemos condenados a la muerte. Y al recibir su Espíritu, Él nos da vida, porque ya no vivimos conforme a la carne, sino que su Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Espíritu de adopción. En Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nos dice el apóstol Juan que a todos los que reciben a Jesús y creen en su nombre, Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ya no viviremos conforme a nuestros deseos carnales, sino que viviremos conforme a su Espíritu. Y el Espíritu mismo es quien va a dar testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, porque seremos transformados con su poder. Y ya no tendremos temor de la condenación, porque tenemos la certeza que somos liberados del poder de Satanás, porque Cristo ya lo venció. Y si vivimos o morimos, sabemos que somos del Señor y que tenemos herencia con Dios por medio de Cristo. Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 1:13 nos dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios había prometido que después de limpiar todas nuestras inmundicias y quitar el corazón de piedra, nos pondría un corazón de carne. También pondría su Espíritu dentro de nosotros para que aprendiéramos a andar en sus estatutos y guardáramos sus preceptos. Esto lo había anunciado por el profeta Ezequiel. Y Jesús lo confirmó cuando dijo que no nos dejaría solos, que mandaría al Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Él viene a morar en aquellos que recibimos por fe a Cristo como Salvador, para que nos enseñe los misterios de Dios, que al mundo no le fueron revelados. Espíritu eterno. En Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si Dios es eterno, su Espíritu también lo es, porque no tiene un principio y tampoco tendrá un fin. Él obró en la creación del mundo. Esto significa que Él ya existía.
Y cuando en el libro de Apocalipsis nos hace mención que Dios recibirá alabanza por los siglos de los siglos, escuchando Santo, 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 haciendo mención a que se reconocerá a la Divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu de gracia. Hebreos 10:29 dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios ha manifestado su gracia a la humanidad porque quiere que todos alcancen la salvación a través de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida para redimirnos de todo pecado y nos dio a su Espíritu para que nos purifique y busquemos hacer buenas obras. El Espíritu Santo sigue extendiendo la gracia porque nos redarguye para que renunciemos a la impiedad y a los deseos de este mundo y busquemos vivir en este mundo de manera justa y piadosamente. Y así logremos llegar hasta el momento de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para gozar de una vida eterna con Él. Por ello es muy importante que nunca sea ofendido, porque cualquier blasfemia que se dijere en contra de Él no será perdonada. Y si su espíritu se retira por haber blasfemado contra Él, entonces perderemos la gracia del perdón, porque ya no habrá quien nos redarguya de pecado y nos convenza de arrepentimiento. Espíritu de Dios. En Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dios nos ha permitido que su Espíritu, su Santo Espíritu, more en nosotros. Por eso debemos de cuidar nuestro actuar, porque podemos hacer que su nombre sea vituperado o glorificado. Y si nosotros somos perseguidos por vivir conforme a su Espíritu, somos bienaventurados, porque no nos agreden a nosotros, sino a Dios. Entonces debemos de glorificar a Dios por ello, porque nosotros vamos a recibir un galardón grande en los cielos. Y la finalidad de que el Espíritu Santo esté con nosotros es para que Él nos enseñe todas las cosas y nos recuerde los mandatos de Dios. En el libro de San Juan nos dice, en el capítulo 16, verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. En el verso 9 dice, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que somos pecadores y por consecuencia estamos condenados a la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la palabra nos dice que no hay justo ni aun uno. Entonces el Espíritu Santo permite que el hombre se dé cuenta de su pecado, de su condición pecaminosa, que cualquiera que se encuentre apartado de Dios, que aunque diga que reconoce que hay un Dios y que es nuestro Dios, el Creador, el único Dios, pero si aún no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su condición es la muerte, porque la paga del pecado es muerte.
Entonces es cuando su Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que somos pecadores y que separados sin Cristo, nada podemos hacer, permitiendo que procedamos a arrepentirnos y reconocer y creer en Jesús como nuestro Salvador, porque Él es el único camino a Dios. Nunca podremos acercarnos a Dios si no hemos creído en su Hijo Jesús. De justicia. ¿Por qué el Espíritu Santo nos va a convencer de justicia? En el verso 10 dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando Jesús regresa al Padre a sentarse a la diestra de Él, es porque ya cumplió con la encomienda de venir a pagar por la redención del hombre. Un solo sacrificio por los pecados. Y ahora sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Ya que Él vino a morir en la cruz del Calvario, pero también resucitó, quitándole el poder de la muerte a Satanás, cumpliendo así la profecía de pisarle la cabeza. Cristo resucitó y vive, y eso permitió que nosotros adquiramos justificación ante el Padre, porque éramos muertos y ahora vivimos. Porque en Cristo somos vivificados. Porque así como Él resucitó, también nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y así adquirimos la vida eterna. No basta solo en creer en la existencia de Dios. Tenemos que entablar una relación con Jesús para que Él nos perdone, nos limpie y nos justifique. Y si nosotros ya le hemos recibido como Salvador y Señor, tenemos que tener la certeza que somos perdonados, limpiados y justificados, que nuestros pecados ya fueron sepultados en lo profundo de la mar, porque Jesús ya pagó el precio para que nosotros recibamos el perdón y ya no tenemos que sentirnos culpables por todos los pecados cometidos en nuestra vieja vida. Ahora somos declarados como nuevas criaturas, limpias y justificadas, porque estamos creyendo en un Cristo de poder que venció la muerte. Y así, un día también seremos resucitados para una vida eterna. El Espíritu Santo también nos convence de juicio. En el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y lo condenó al lago de fuego. Y todo aquel que no recibe a Cristo como Salvador, también ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Como nos dice en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios nos está ofertando la oportunidad de salvación. Solamente tenemos que creer en su Hijo y servirle. Pero también es muy claro cuando dice, versos 18 y 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si nosotros reconocemos que somos pecadores, que nuestras obras son malas, tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida a través del perdón de nuestros pecados. Y por consiguiente, ya no somos condenados porque habremos pasado de las tinieblas a la luz.
Pero si nosotros no aceptamos el regalo que por gracia Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús, entonces somos condenados al castigo eterno, donde será el lloro y crujir de dientes. Cuando el Espíritu Santo logra su propósito en nosotros de convencernos de pecado, de justicia y juicio, entonces continuará con la transformación de nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a interpretar y comprender la palabra de Dios para que ella pueda cumplir su propósito en nosotros, al enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos en justicia, porque Él nos guiará a toda verdad en el momento necesario. Porque como dice en 2 de Pedro 1:20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto con el fin de que fuese dado a conocer a toda la humanidad la voluntad del Padre, y para evitar que nos desviáramos de sus mandamientos. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar cada palabra dicha por nuestro Dios, desde sus mandatos como también sus promesas. El Espíritu Santo, al ser de la Divina Trinidad, ha estado presente en todo, obró en la creación del mundo, así como Él inspiró a todos los profetas para que escribieran todas las profecías que anunciaban y daban testimonio de Cristo. ¿Cómo iba a venir a este mundo a pagar el precio de la redención para la salvación de la humanidad? Así como todos los sufrimientos y padecimientos por los cuales tendría que pasar. También participó en su ministerio desde su nacimiento, que fue concebido por medio de él, como también estuvo presente en su bautismo. Así también lo acompañó cuando Jesús estuvo predicando el Evangelio a las gentes. De igual manera, estuvo presente en el sacrificio, muerte y resurrección. El Espíritu Santo siempre ha existido, porque es el Espíritu de Dios, pero nadie tenía el privilegio de que morara con él. Hasta que Cristo ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo por primera vez sobre los creyentes que esperaban de su promesa, porque mismo Jesús dijo que vendría para dar poder al creyente. Y no únicamente poder para que pueda realizar milagros en el nombre de Jesús, sino para que el hombre pueda pronunciar con su vida la justicia que por gracia de Dios ha recibido, así como le da el poder para que proclame el Evangelio de Jesús a la humanidad y ayude en la santificación de otros creyentes, como también en su edificación. El Espíritu Santo primero convence de pecado, para que el hombre pase a la conversión. Y somos limpios y justificados por la gracia de Jesús. Pero como el creyente sigue viviendo en este mundo de pecado, requiere del poder de su Espíritu para vivir una vida santa. Y no significa que el hombre creyente ya no pecará jamás. Porque si alguien se atreve a decir que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios. Porque no hay justo ni solo uno. Pero Jesús prometió que su Espíritu, como ríos de agua viva, correrá por el interior del creyente, limpiándolo y purificándolo, para poder seguir presentándose ante Dios como Hijo Santo. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja que nos llenemos de su Espíritu, para que su fruto se vea reflejado en nosotros cuando andemos en bondad, justicia y verdad, y que no participemos en las cosas infructuosas de las tinieblas, sino que nos ocupemos en las cosas del Espíritu, porque ellas nos darán vida y paz.
Concluyo con esto. Dios, en su infinito amor y paciencia que ha tenido para la humanidad, viendo que el hombre jamás podría alcanzar la justificación por sus obras, diseñó un plan para la salvación y que ya no estuviéramos condenados a la muerte. Porque recordemos que la paga del pecado es muerte. O sea que las consecuencias de nuestros pecados nos llevan a la muerte. Él envió a su Hijo Jesús, el Verbo encarnado, primero a mostrarnos al Padre, a predicar las nuevas de salvación, a enseñar que se tenía que proceder al arrepentimiento, que la gente reconociera la necesidad de reconocer que sin Dios nada somos. El Señor Jesús se ofreció en sacrificio, como el Cordero inmolado, para pagar por la redención por nuestros pecados y comprarnos la libertad, para que seamos limpios de todo pecado y podamos presentarnos ante el Padre como hijos aceptables, porque hemos sido justificados y por lo tanto somos considerados santos. Pero en esta obra redentora también entra el poder de su Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo de que es pecador y que necesita de una salvación, que solo se puede alcanzar a través del Hijo. Y es aquí cuando el Espíritu de Dios viene a morar con el nuevo creyente, para guiarlo a toda verdad, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Le ayuda a entender y comprender los mandatos y preceptos de Dios, como también todas las promesas que el Señor nos ha dejado para sus hijos. Así como también sigue trabajando en la transformación del hombre, como ayudándolo a vencer las tentaciones que mientras estemos viviendo en este mundo, siempre estarán presentes todos los días. Porque Satanás no duerme y anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Espíritu Santo también nos da poder para que nosotros llevemos a cabo la gran comisión que nuestro Señor Jesús encomendó a sus hijos. Llevar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. También podemos ayudar a otros creyentes en su santificación, edificación y crecimiento espiritual. Me despido con este verso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles en gran manera.